Hola, hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos comenzando este capítulo número 15 del Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube, domingo 15 de noviembre de 2020. Pues bien, al igual que la semana pasada que analizamos un tema internacional, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en esta ocasión quisiera hablar brevemente de una situación también externa respecto a la crisis política de Perú, la inestabilidad que está viviendo en estos momentos. Y desde esa perspectiva lo que quiero plantear es que mi análisis no está asociado a explicar todas las causas del problema y a dar una especie de recetario por donde se exprese una solución. Desde luego que no, porque soy muy respetuoso y admirador del pueblo peruano y desde luego ellos a través de todos sus mecanismos van a tener los propios elementos para buscar sus propias soluciones de estabilidad. Desde luego desearles lo mejor a toda su gente por el afecto que tengo y tengo muchos amigos en ese país. Sin embargo, el análisis pasa en el sentido de que esto nos puede dar varias lecciones respecto a los desafíos que estamos enfrentando como Chile en este momento y pensando en el futuro, y también a una situación que se da como una constante en América Latina. Voy a partir primeramente por ese ámbito. Efectivamente, si uno revisa la historia de América Latina y hace una mirada de 100 años rápidamente, uno puede ver varias situaciones similares, ¿cierto? La construcción incipiente de estados modernos asociados previamente o paralelamente a procesos independentistas, posteriormente una construcción en gran parte republicana, basada en la oligarquía, en los terratenientes, ¿cierto? Posteriormente, en esas condiciones de consolidación democrática, mucha inestabilidad, muchas situaciones de diversa índole, por decirlo de alguna forma, y también, principalmente en la década de los 70 o parte de los 80, también periodos donde se vieron muchas dictaduras militares, ¿cierto? Y por ende, en forma posterior, situaciones de transición política para nuevamente tener sistemas democráticos, ¿ya? Y en esa situación, lamentablemente, América Latina ha tenido un patrón identificador, que es su inestabilidad, que es que aspectos de la gobernanza y la gobernabilidad nunca han tenido una profunda estabilidad y una profunda consolidación, ¿ya? Quizá el caso que reviste mayores esquemas de equilibrio, como era el caso chileno, también con lo ocurrido en los últimos años también se ha visto en ciertos niveles de cuestionamiento. Por lo tanto, ahí hay algo que puede explicar, entre otras cosas, también desde el punto de vista del desarrollo de las matrices productivas, por qué América Latina, específicamente, si lo queremos ver en Sudamérica, no ha logrado mayores niveles de desarrollo. Y en esta condición en particular, y donde quiero linkear la relación con nuestra realidad nacional, es que Perú en los últimos 4 años ha tenido una inestabilidad importante desde la elección en el año 2016 del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que debido a situaciones graves del caso Odebrecht, por ejemplo, tuvo que dimitir a través de los marcos institucionales que establece el Perú. Se estableció un nuevo régimen, ¿cierto? Encabezado por el presidente, acá lo tengo, Martín Vizcarra, para no equivocarme con el nombre, porque es muy claro el apellido, ¿cierto? Y que hace muy poco tiempo, a través de una moción parlamentaria, ¿cierto?, el Congreso de Perú hizo una dimisión por incapacidad moral, por decirlo de alguna forma. Y ahí asumió el presidente Merino, que hace poco renunció y que genera, y ha generado en estos días, como no solamente una inestabilidad política, sino que también situaciones de revuelta social, de problemas, de conflictos que se ven en las calles y lamentablemente también fallecidos, ¿cierto? En esa condición, los analistas, obviamente que tienen mayores información específica, hablan, si bien es cierto, de una figura presidencialista, ¿cierto?, un régimen eminentemente presidencialista, pero que en la realidad, en lo concreto, el Congreso peruano tiene altas facultades, entre otras, por ejemplo, para instituir un presidente. Al no haber dos cámaras, como el caso chileno, que tiene una Cámara de Diputados y tiene el Senado, también no hay una instancia que vuelva a revisar esta moción y que los
porcentajes que se establecen para cada una de ellas, por ejemplo la acusación, un 20%, o la aprobación cercana al 60%, hace que esta situación, de acuerdo a ciertas negociaciones políticas internas o acuerdos, por ejemplo, de la oposición con quienes están gobernando, puede generar esta situación que eventualmente no esté mirada desde el punto de vista de lo que necesita el país para su desarrollo, sino más bien como una disputa de los campos de fuerza propios de la política. Entonces, en ese link, porque como lo había planteado, mi ánimo es tomarme esta contingencia para verificar los desafíos del país. Si nosotros vamos a construir, entre todos, obviamente a través de los representantes en la Convención Constitucional, una nueva Carta Constitucional, desde luego esta discusión tiene que quedar muy bien elaborada y generar, sobre la base de lo que ha sido la historia tanto del país como de América Latina, ¿cierto?, los suficientes equilibrios o las suficientes señales desde la orgánica de la institucionalidad política para que la democracia y la estabilidad sea la constante y no al revés, ¿cierto? Y en esa condición va a haber que hacer una revisión muy exhaustiva de las atribuciones y las prerrogativas de la Presidencia de la República, del Parlamento, si va a seguir siendo constituido por dos cámaras, la relación del Poder Judicial, etcétera, etcétera. En ese sentido nos queda una lección, puesto que lamentablemente, y estamos en pleno siglo XX, ¿cierto?, las primeras 2 décadas del siglo XX, todavía América Latina muestra estas señales de quebrantamiento muy, no sé si la palabra es sencillo, pero asequible de la institucionalidad política y por ende todos los efectos que trae en la economía y en el desarrollo social o en eventuales fracturas en la estructura social. Por lo tanto, desde esa perspectiva, quizás el llamado está asociado a que quienes sean los representantes, el actual gobierno, la oposición, la clase política, las clases gobernantes, la ciudadanía, la sociedad civil, ¿cierto?, en el momento que enfrentemos este inicio de proyecto de una nueva constitución, se consideren estos elementos y busquemos ante todo el desarrollo del país, el bienestar del país y evidentemente que la estabilidad sea lo más relevante. Desde luego en el juego de la política hay situaciones de poder, autoridad, influencia, bloques, campos de fuerza, eso está claro, pero sin perder el norte de que los países son los que se tienen que desarrollar. Así que ese quería dejarlo como análisis para nuestra propia lección de lo que viene, aprender de lo ocurrido en las fracturas institucionales del país en los últimos años, ¿cierto? Y desde luego desearles a todo el pueblo peruano que en estos momentos pueda llegar a buen término a ciertos niveles de estabilidad, probablemente va a haber una nueva presidencia, ¿cierto?, y que Perú se reencamine nuevamente a una senda de desarrollo, por todo el cariño y afecto que tenemos a esa nación y a toda la riqueza que tiene en recursos materiales y sobre todo en su gente. Así que bueno, con este comentario o reflexión terminamos esta primera sección del programa. Bien, continuamos con nuestro programa en esta segunda sección en donde hablamos de libros. Hacemos un pequeño comentario de un libro que presentamos para fomentar la lectura, el desarrollo personal y de alguna forma también para el desarrollo de la sociedad. En esta ocasión quiero presentar un libro que es un clásico en formato novela, que más de alguno de ustedes ha escuchado o ha leído, El gato pardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Voy a mostrar ahí en la cámara. Este libro, que está escrito en el siglo pasado, ¿cierto?, muestra un análisis de varios aspectos que son importantes para entender la política, las relaciones de poder y algunas situaciones que voy a explicar a continuación. Voy a leer primero la contratapa. Dice: admirada por unos por denunciar los privilegios de la aristocracia en el mundo moderno, reconocida por otros por su singular valor artístico, conocida por todos gracias a la deslumbrante versión cinematográfica de Visconti, El gato pardo recrea con enfoque crítico y nostálgico toda una época de la historia política y social de Italia. Narrada con un enfoque crítico y nostálgico, es una de las novelas más portentosas de este siglo. Se refiere al siglo XX, ¿cierto? En efecto, se trata obviamente de un trozo de la historia política de Italia, pero que dejó mucha enseñanza analítica. Por ejemplo,
los cambios que se viven respecto a los gobiernos o el poder concentrado en monarquía, que avanzan hacia el poder de la burguesía o las burocracias de la administración pública, por ejemplo. Y desde luego en esa condición muchas veces la construcción de ciertos privilegios de uno por sobre otro, para algunos más que las virtudes de la política, los males de la política. No me refiero a las relaciones de poder y autoridad, sino que a esas condiciones de negociaciones, de acuerdos, de privilegios de algunos sectores. En esa condición narrativa el autor plantea esa situación y que se abre obviamente a los juegos de la política a nivel mundial en los últimos 100 años o mucho más que eso, ¿cierto? Desde esa perspectiva el Gato Pardo nos da una tremenda lección y en esa narrativa va estableciendo esas condiciones de clase gobernante, de privilegio, poder, autoridad, etcétera, etcétera. Y desde luego también, probablemente, ustedes han escuchado muchas veces, sobre todo en la política, lo que se llama el gatopardismo, o recordar qué es lo que hay detrás de esta teoría del gato pardo, ¿cierto? Entonces voy a leer un pasaje en términos analíticos de lo que dice la obra en original en italiano, que dice si vogliamo che tutto rimanga come, bisogna che tutto cambi. Es decir, si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros políticos o a ciertos analistas o personas comunes y corrientes que plantean, mire, esto se ve como un cambio, pero vamos a volver a lo mismo, ¿cierto? O cambiemos, que vamos a volver al mismo lugar. Esa condición que se llama en política el gatopardismo tiene que ver con las evoluciones propias de la naturaleza del ser humano, de sus acciones y por ende también en la política. Por lo tanto, muchas veces nosotros vamos a querer promover ciertos cambios y a lo mejor vamos a llegar al mismo punto, por diversas razones evolutivas, temporales, modas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada vez que escuchen esto de la teoría del gato pardo, el gatopardismo, está asociado muchas veces al cuestionamiento que se hace respecto de si efectivamente se va a lograr un cambio o el cambio va a ser volver en algún momento a lo mismo, ¿ya? Así que les recomiendo este libro a quienes no lo han leído. A mí me lo regalaron hace muchos años atrás. Agradezco a quien me lo regaló, ¿cierto? El gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que lo vuelvo a mostrar ahí, ¿cierto? Y es una novela en formato pocket que sin duda los va a capturar si es que lo leen por primera vez. Bueno, con esta breve reseña, análisis de este libro, terminamos esta sección. Bien, continuamos con nuestro programa en esta tercera sección, en donde hablamos de preguntas de la audiencia, o tratamos de responder esas preguntas, ¿cierto? Recuerden que cualquiera de ustedes que quiera formular alguna pregunta, proponer un tema para los programas del Ciudadano Germán, me pueden escribir a mi correo electrónico que va a aparecer ahí en la pantalla, ¿cierto? german.sangüesa1975@gmail.com y pueden formular una pregunta. En esta ocasión nuevamente he recibido una pregunta específica de algunas personas y la última persona también me refrendó esta pregunta, que es Valentina Flores. Le mando mil cariños a Valentina y me hizo tomar la decisión de decir, ya, esta es la pregunta que vamos a llevar. Se refería en realidad a dos grandes aspectos. La primera es cómo analizaba el actual escenario de un segundo retiro del 10% de las cuentas de AFP de los afiliados, ¿cierto? Y qué razones originarían la justificación de esto, pensando que en un momento ni siquiera se pensaba en el primer retiro, y ahora, conforme a lo que ocurrió en la semana, se ha ido avanzando en el proyecto y es muy probable que se acepte, ¿ya? Pues bueno, en ese sentido, como tanto lo que preguntó Valentina y otras personas muy relacionadas, tiene varias aristas, a eso me refería. Yo diría, y creo que lo dije en un programa anterior, que respecto al segundo retiro, cada persona que potencialmente tenga la posibilidad de poder retirar los fondos tiene que pensarlo muy bien, tiene que hacer sus propios análisis propios, aunque suene redundante. ¿Por qué razón? Porque la edad, el fondo que tenga de capitalización, las condiciones de cómo proyecta su jubilación,
las posibilidades concretas de seguir trabajando, cotizando o generando ahorros desde otra fuente, por decirlo de alguna forma, es determinante, ¿ya? Porque se trata ya en muchos casos de personas que se van a quedar sin fondos previsionales o otros que lo van a ver disminuido, ¿ya? Me parece que lo que está ocurriendo, y ahí un poco también la respuesta en su segunda dimensión, es que si uno se abre la posibilidad de que cada persona tome sobre este acuerdo la decisión de retirarlo, el origen puede estar en que lo que ocurrió entre el primer retiro y el segundo, y en lo ocurrido en el año, es que muchas de las medidas gubernamentales para poder paliar la pandemia probablemente no le han llegado a un gran grueso de la sociedad, principalmente la clase media, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cada vez que hubo un bono, cada vez que hubo un beneficio, cada vez que hubo un incentivo, un subsidio, como podamos denominarlo, hubo un bolsón importante de gente que con las restricciones no podía acceder. Aún así, viéndose disminuida su renta, o haber perdido su empleo formal, o ver situaciones conexas a estados de salud de familiares o propios, que generaron una situación muy angustiante. Por lo tanto, esa perspectiva, lo que está ocurriendo es que en esta lógica como del segundo semestre hay muchas señales u opiniones respecto a que el gobierno no ha sido capaz de establecer directrices que vayan hacia un grupo mayor de la población, ¿cierto? Y desde luego comprender que cada uno estamos viviendo la crisis de distintas formas. Y no solo en la linealidad de que aquel que perdió trabajo o aquel que vio disminuido drásticamente sus ingresos, solo esas personas necesitan el tipo de apoyo. Desde luego, probablemente son los más importantes, los que necesitan más apoyo, pero cada familia este año ha vivido situaciones a nivel mundial y obviamente en el caso chileno, situaciones muy complejas. Por lo tanto, desde luego eso ha originado que tomara tanta fuerza el retiro del segundo, esta segunda etapa en términos de la legislación y del apoyo que se dio por parte ya de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Algo que no se pensó, porque iba a ser muy difícil el primer retiro, se logró y ahora el segundo va bastante avanzado, ¿ya? Pero en esa lógica yo creo que ahí hay un problema de respuestas por parte del gobierno. Segundo, hay que ver bien la situación de cada uno, muy en conciencia, muy papel y lápiz, muy tomar el computador, analizarlo en perspectiva a largo plazo, por muy coyuntural que sea, si eventualmente no es necesario, o no es urgente, o no es imprescindible, pensarlo dos veces. Bueno, si es un caso de una inversión, un emprendimiento, o existe la posibilidad de recuperarse en un horizonte de tiempo, bueno, cada una de las personas la verá. De buena forma, me refiero, ¿ya? Y también en la última reflexión también tiene que ver con las señales de que pese a que hay ciertas fuentes laborales que se reincorporan o que se han mantenido, obviamente los ingresos que se generan o los niveles de sueldo que se pagan en el país son bastante precarios, sobre todo cuando se añade una situación de emergencia tan grave como esta. Y eso probablemente va a originar otra reflexión, ya sea a nivel de pregunta o a nivel de debate, puesto que al parecer la precariedad laboral, tanto en nuestra matriz, tanto en los sistemas de remuneraciones, retribuciones, por decirlo de alguna forma, hay algo que claramente nos deja en una situación de mucha desventaja y que genera que finalmente con recursos propios la gente palee esta situación tan difícil como la pandemia, que es la que viene inmediatamente después de un estallido social. Por lo tanto, para muchos el tema se arrastra por un año o incluso más. Así que, bueno, eso, Valentina, y a las personas que me preguntaron en mi opinión respecto al segundo retiro, desde luego lo encuentro válido, legítimo. No es la primera opción, debe haber sido un programa de gobierno mucho más potente, políticas públicas mucho más potentes, pero si estamos en esta situación, que cada uno lo vea con mucha exhaustividad y que tome decisiones pensando en el largo plazo, ¿cierto?, más allá de la coyuntura. Bien, con esta reflexión a esa pregunta terminamos esta sección del programa. Bien, llegamos al final de este programa del día de hoy y como ustedes saben terminamos con una sección que es bastante conocida por muchos. Se llama la campana filosófica. Hablar de filosofía, reflexionar sobre las grandes preguntas del ser humano es importante ahora y siempre en la historia de la humanidad, ¿cierto? Les quiero mostrar o plantear una reflexión de una destacada filósofa
de origen alemán, que posteriormente se nacionalizó estadounidense, Hannah Arendt, ¿cierto? Muchos seguramente han escuchado desde la filosofía política principalmente su gran obra y legado. Bien, Hannah Arendt, entre tantas frases maravillosas, planteó lo siguiente: hay un precepto bajo el cual he vivido: prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga. Lo voy a volver a repetir. Hay un precepto bajo el cual he vivido: prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga. Pues bueno, si uno defragmenta, ¿cierto?, esta frase, puede establecer que es parte o debiera ser parte de la naturaleza del ser humano. Es decir, uno enfrenta constantemente escenarios y muchas veces en nuestras vidas laborales, personales o de otra índole enfrentamos momentos difíciles. Y eso nos angustia o nos puede afectar mucho en lo emocional, en lo físico, ¿cierto? Pues bueno, si uno verifica lo que interpretativamente quiere decir esta frase, uno debe anticiparse a esos escenarios y muchas veces colocarse en el peor de ellos. Porque eso da temple, da condiciones para sacar fuerza y poder establecer acciones que permitan eventualmente revertir esa situación. Por otro lado, desde el punto de vista de uno en su esencia debe desear lo mejor y en sus acciones buscar hacer lo mejor, ¿cierto? Ser proactivo, tomar decisiones, actuar de buena fe, con buena voluntad, ¿cierto? Y todo aquello que dependa de uno, desde luego hacerlo, ¿cierto? Y para eso nos conectamos con la última parte, que es aceptar lo que venga. ¿Cuántas veces nosotros nos angustiamos de que las cosas no salen como esperaba, o lo que la resultante final no era algo que nos beneficiaba del todo, ¿cierto? Y eso nos deprime también. Pues bueno, ahí también uno puede establecer la vinculación en que si nosotros hemos hecho todo lo que ha estado de nuestras manos, de nuestras acciones, lo hemos hecho de buena fe, sin dañar a nadie, desde luego es la parte que depende de nosotros. Y si el resultado no es siempre el que esperábamos, bueno, aceptar como viene, ¿cierto? Yo creo que en esa triada que vincula la frase de Hannah Arendt está parte de lo que debiera ser la forma en vivir y asumir las cosas que nos llegan, ¿cierto? Y con esto no quiero decir de que uno tenga que esperar que las cosas se den como se dan, sino como se planteaba, generar temple y preparar esas condiciones, a lo mejor en un escenario adverso, hacer todo lo que está de uno para gestionar su vida, gestionar acciones que permitan el desarrollo, el bienestar, y si eventualmente lo que llegó finalmente no es lo mejor, aceptarlo con tranquilidad y a lo mejor esperar que en un futuro la situación genere una sensación mejor, ¿ya? Así que la verdad que, bueno, por razones principalmente académicas como sociólogo, me he incorporado a la filosofía política de Hannah Arendt y la verdad es que obviamente su legado es extraordinario porque también ella promovió la paz, el entendimiento, la no violencia, pensando también en los difíciles momentos que ella vivió asociados a el periodo de Hitler, el periodo de las persecuciones. Ella perdió en su momento su nacionalidad, se le quitó y posteriormente adquirió la nacionalidad estadounidense. Así que, ¿quién mejor en ese relato de resiliencia de esta frase que yo encuentro maravillosa y que también trato de adaptarla a mi propio vida y obviamente también se las promuevo a ustedes, ¿cierto? Hay un precepto bajo el cual he vivido, Hannah Arendt: prepárate para lo peor, espera lo mejor y haz lo mejor y acepta lo que venga. Bien, con esta reflexión terminamos este capítulo del Ciudadano Germán. Si les gustó en específico este programa, denle un like, ¿cierto? Y desde luego también invitarlos a que se suscriban permanentemente a mi canal de YouTube, que va a aparecer ahí en pantalla, ¿cierto? Profe Germán Sangüesa Muñoz, para poder ofrecerles otros programas del Ciudadano Germán y otros contenidos temáticos. Así que, terminando esta sección en lo particular, la campana filosófica, y cerrando el capítulo, les deseo pero lo mejor en esta semana que se inicia, y de no mediar ningún problema, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye bye.